A veces, en nuestra búsqueda de sanación y paz interior, caemos en el bypass espiritual sin darnos cuenta. ¿Conoces este término? ¿Qué significa esto y cómo nos hace más vulnerables a caer en las redes de grupos perjudiciales? Hoy lo descubrimos. Bienvenidas al Círculo Atalanta, en donde celebramos la fuerza y la conexión entre mujeres, creando un lugar seguro para soñar, cuidarnos y construir comunidad. Hola a todos, todas, yo soy Ana. Hola, yo soy Nuria y hoy traemos un tema muy interesante y profundo que creo que les va a resonar mucho. En el episodio anterior hablamos un poquito acerca de nuestras historias y los caminos que nos han traído hasta acá. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre algo que nos afecta a todos los seres humanos, el sentido de pertenencia. ¿Qué nos hace sentir que pertenecemos? ¿Y por qué es tan importante? También vamos a explorar un lado un poco más oscuro de esta necesidad, que es cómo esto puede llevarnos a caer en grupos o dinámicas que no siempre tienen nuestros mejores intereses en mente. Durante este episodio hablaremos sobre la espiritualidad, cómo puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento, pero también cómo conceptos como el spiritual bypassing nos pueden desconectar de nuestra verdadera esencia. En tiempos en donde vemos que esto sucede más en la sociedad, en la política y en las relaciones entre géneros. Em, Cuando estábamos haciendo este episodio, quisimos como darle un para qué vamos a hablar de esto, ¿no? Digo, sí, ya habíamos anunciado un poco en el episodio anterior, ¿no? Que íbamos a hacer esto, pero es como, ¿y para qué? ¿No? Y creemos que es súper importante hablar de este tema en particular porque cada vez más estamos viendo esta radicalización en el mundo, esta polarización em, que nos está llevando a espacios preocupantes, ¿no? O sea, no vamos a tratar de tapar el sol con un dedo, hay cosas que nos preocupan, ¿no? Entonces, de pronto vemos como estos discursos donde unos contra otros, donde no puedes cuestionar lo que la figura carismática, de autoridad que te está diciendo, ¿no? Que tienes que obedecer las reglas. Es muy fácil caer en, pues, ciertos sismos, Ujú. ¿no? Básicamente. Y es muy fácil que cuando no nos cuestionamos las cosas, seamos captados por este tipo de grupos, sea difícil salir a nivel individual. Y bueno, saben que parte de este trabajo es enfocarnos a lo colectivo y evidentemente, ¿no? Mientras más personas se unan a esto de manera individual, se vuelve un colectivo y eso puede traer cambios importantes, ¿no? Y peligrosos para todos. Entonces queremos hacer conciencia en este episodio hablando de esto. Y también queremos invitarlas a reflexionar con nosotras, al final compartir sus pensamientos. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes para que no se pierdan las sorpresas que estamos preparando juntas. Nos pueden encontrar como @Círculo Atalanta. Entonces, comencemos por el principio. Definamos qué es la espiritualidad. Bueno, creo que eso es algo muy individual, ¿no? Muy personal, pero partamos de que la espiritualidad es una parte fundamental del ser humano. Es ese algo que nos conecta con algo más grande, que nos da un sentido de propósito, nos ayuda a encontrar paz. La espiritualidad no es lo mismo que la religión. A veces se pueden encontrar en el mismo lugar, aunque no necesariamente. Como les decía, es algo muy personal y no necesariamente tiene que ver con dogmas o creencias organizadas. El problema con la espiritualidad surge cuando algunos grupos usan eh, o la usan como una fachada para manipular. ¿No? Y ligado a este concepto de espiritualidad, queremos hablarles de lo que es el spiritual bypassing. El spiritual bypassing es usar la espiritualidad para evitar enfrentar nuestras emociones o problemas reales. Por ejemplo, decir, todo pasa por algo, para no lidiar con el dolor. Aunque pueda sonar positivo, en realidad nos desconecta de nosotros mismos y de nuestra capacidad de crecer. Entender el concepto de spiritual bypassing o sesgo espiritual es relevante porque tiende a llevarnos al hiperindividualismo, donde solo estamos nosotros con nuestra espiritualidad, entre comillas, y no estamos realmente conectando con los problemas y dolores del mundo. Nos desensibiliza a las situaciones apremiantes que nos rodean. Es como un poco
esta gente que es como: "Es que yo estoy vibrando alto y, los problemas del mundo no me tocan", ¿no? Es que no pienses en eso para que no se manifieste. Y, pues, realmente tenemos la cabeza metida en nosotros mismos, y no estamos viendo que, pues, lo que estamos haciendo sí afecta un todo. Claro, resueno mucho también con este ejemplo de muy parecido al todo pasa por algo, como tu alma lo eligió, Mm, las almas de los que están sufriendo lo eligieron, triste. entonces están ahí en esa dimensión de su dolor separados, ¿no? O sea, como que lo llevas hacia afuera, no te toca. Ujú. Cuando usamos el spiritual bypassing, nos volvemos más susceptibles a manipulaciones externas, porque no hemos hecho el trabajo interno necesario. Y eso es justamente lo que muchos grupos explotan. Personas que buscan respuestas rápidas a escapes fáciles, que funcionan muy bien para el sistema. Personas que buscan un sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es algo esencial para los seres humanos. Todos queremos sentir que somos parte de algo, ya sea una familia, un grupo de amigos, una comunidad. Desde que existen los seres humanos, existe este sentido de pertenencia. Creamos mitos, creamos símbolos, creamos identidades, a partir de los grupos que nos rodean, del lugar en la tierra en donde nos tocó nacer. Creamos religiones, creamos ideologías, prácticas, para sentir que pertenecemos a algo o a algún lugar. Desde la antropología, desde la psicología, desde muchas ciencias sociales, se ha pretendido estudiar el sentido de pertenencia como un fenómeno social simbólico y experiencial, construido a través de interacciones prácticas y narrativas compartidas dentro de un grupo o comunidad. Exacto. Es una necesidad básica. Ya lo decíamos en el episodio anterior, somos seres gregarios y nuestro sistema nervioso ha evolucionado para la conexión con otros. Pertenecer nos da seguridad, nos da identidad y nos da apoyo emocional, alivia el dolor, así de fácil. Entonces, bueno, ¿por qué nos puede vulnerar este deseo de pertenencia? No tener referentes de seguridad previos, ya sea en nuestro contexto familiar o en nuestro contexto social, deja un vacío, una carencia de unas de las necesidades más primordiales que tenemos como seres humanos. Y como precisamente es una de las cosas que necesitamos para nuestro bienestar, vamos a buscarlo, así sea a través de una compensación. Pero bueno, ¿qué es una compensación? Pues yo les cuento. Una compensación es un deficiente sustituto de una necesidad. Imaginemos que tenemos muchísima, ¿no? Y existe la posibilidad de comer una comida sabrosa, nutritiva, hasta gourmet si quieren, ¿no? Pero de manera inconsciente, elegir comer comida rápida, ¿me va a quitar el hambre? Sí, por un ratito, pero no me va a nutrir igual, no me va a caer igual, ¿no? Y ojo, las compensaciones tienen una función dentro de nuestro sistema, así que más que criticarnos por ellas, es importante entender qué papel jugaron en nuestra adaptación y supervivencia. Entenderlas con compasión y libres de juicios nos permite elegir mejor y poder liberarnos de ellas. Claro. Y bueno, en esta búsqueda por conectar, a veces podemos terminar en relaciones o grupos que no son sanos. Y creo que, bueno, ambas hemos atravesado por esto en nuestro camino espiritual. Y de ahí que, pues, nos animamos a entrarle a este tema y contar un poco de nuestras propias experiencias, porque al final de cuentas lo que proponemos con Círculo Atalanta es que estamos hechas de historias y que quizás si alguien escucha esta historia le haga sentido y no se sienta tan sola o perdida. Y bueno, también lo que contamos nos hace sentir, y creo que a muchas las puede hacer sentir que no somos bichos raros, ¿no? Que muchas hemos atravesado, pues, estas situaciones, estas experiencias y también estos aprendizajes. Ana, no sé, te ¿quieres animarte a contar tú primero tu historia? Esto fue muy democrático. Sí, Sí, va. va. Pues bueno, creo que en mi experiencia, ¿no? Con estos grupos nocivos y con este sesgo espiritual o spiritual bypassing, hay bastante de dónde cortar, ¿no? En el episodio pasado, ¿no? Les hablamos un poquito de este grupo en el que nos encontramos Nur y yo. Y bueno, al principio todo estaba muy padre, ¿no? Y sobre todo, mm, yo nunca fui una persona que resonara con todas estas ideas judio-cristianas. Nunca, nunca, ¿no? O sea, ahí ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero se los voy a contar de todas maneras, ¿no? A los 6 años
A mi papá le encantaba llevarnos a la escuela dominical. Mi papá era un cristiano protestante firmemente creyente. Y a los 6 años a mí me sacaron de la escuela dominical varias veces, porque hacía demasiadas preguntas. Entonces, bueno, eso lo pongo un poco como contexto porque em, creo que esa parte de crítica o de, no de criticar en mal plan, sino como de cuestionar, Ujú. siempre estuvo ahí. Entonces, normalmente, o sea, yo cada acercamiento que tenía con la religión organizada nunca me cuadra. Pero llegó este grupo y no parecía, o de inicio no estaba muy presente esto. Creo que de inicio no estaba, era como muy chill, muy tranqui. Era un lugar donde exploramos como esta parte del paganismo, del culto a la diosa, la naturaleza, y a mí eso me hizo mucho sentido, como que dije: "Esto", ¿no? Así, jalo, jalo, ¿no? Resuena con quién soy, me gusta, ya llegué. Y entonces, creo que por primera vez en mi vida me sentí que pertenecía a un grupo donde no se veía mal que yo cuestionara las cosas, que yo no me amoldara como a lo considerado típico, ¿no? Em, el problema viene, el problema viene mientras el grupo empieza crecer, a crecer en popularidad también, porque hubo por ahí como 2 o 3 eventos que hicieron que esta persona, que ya el grupo se hiciera relativamente conocido. Pues, la dinámica se empezó a poner rara, ¿no? De pronto él, ahora lo superveo como una red flag, por supuesto, pero en ese entonces yo tenía tiernos y dulces 18 años. Este cuate daba terapia, le daba terapia como terapia alternativa. La verdad es que el método es muy bueno, pero la aplicación aquí no estuvo tan padre, ¿no? Cualquier método en malas manos. Sí, exactamente. Entonces, pues, él le daba terapia a la gente que estaba en el grupo, y ahí dices: "Mira, cuestionable, pero". El problema es que después utilizaba esa información para controlar, para manipular, para chantajear, para obtener algún beneficio, ya sea para que te quedaras, para que cedieras a hacer ciertas cosas, así sea dar tu tiempo, pues, ¿no? Entonces, eso como que ahí algo ya no estuvo tan padre, ¿no? Y como que la dinámica se empezó a hacer rara. Em, creo que también otra de los puntos que, o sea, cuando empezaron con este discurso de somos los elegidos, no les estoy mintiendo, esa es historia real, o sea, es como, somos los 144,000 elegidos por los que van a venir los ovnis. Cuando se acabe el mundo, yo dije: Ya no jaló. "Híjole, todo muy bien hasta acá, Sí. pero yo creo que no se va a poder". Ahí ya dije: "No, no, no, no". Y entonces, otra cosa que empezó a pasar es que cuando empezamos a darle voz a estas incomodidades, sobre todo los que éramos los más jóvenes del grupo, o sea, éramos, no sé, como 4 o 5 Sí. chavos, ahí sí estábamos La chavos, chaviza. la chaviza, ¿no? Ahí como que empezamos a intercambiar esto y, esto que sabíamos, ¿no? Por ahí me acuerdo que uno hasta dijo: "Oigan, estas características no están padres, ¿no? Miren, hay ciertos grupillos así como cultosos que tienen características similares". Y me acuerdo que cuando esta persona se enteró de que habíamos estado hablando, no, no, es que así se vino el mundo encima, ¿no? Fue terrible. Entonces, vino como esta alienación, vino como este ostracismo, como este castigo también, ¿no? De parte del grupo, como que usar al grupo para hacerte saber que no estabas bien, ¿no? Que lo que tú habías hecho, que solamente era expresar, pues: "Oye, no me gusta y veo esta incoherencia", y lo mismo que en la escuela dominical, ¿no? A ver, si me estás diciendo esto y esto, pues, este es el resultado, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Entonces, bueno, eso, ¿no? Me acordé de otra. Es que van saliendo. Van saliendo, ¿no? Este, digamos que ese grupo salieron varias personas. Con una de estas personas yo bailé mucho tiempo, ¿no? Tenía esta persona un grupo de danza. También empezó a tener dinámicas muy similares. Se replican. Se replican, ¿no? Y me acuerdo que hubo un momento así como donde yo ya estaba así a punto de tirar la toalla ahí, y que para mí sí fue decisivo, que me dijo, ¿cómo me acuerdo de este equis maestro entre comillas? Porque él decía: "Prefiero que me teman a que", o que me sí, algo así como que me teman a que me tengan respeto a través del amor. Y yo: "Ah, Okey. okey, ¿no? Y eso aprendiste tú de ahí, hermana". Entonces, fue así como, ujú, no, Sí, no. no.
Pues vaya, creo que, eh, y ahí lo más importante de todo esto es que se usaba mucho este discurso de la espiritualidad y el crecimiento y, uy, pero, pues, no estaba pasando, ¿no? O sea, no había realmente un desarrollo espiritual. Yo siento que con esas dinámicas más bien era como echar para atrás ese crecimiento que en algún momento pudimos haber experimentado o tenido, ¿no? O esa validación de tu propia experiencia a través de reconocer el mundo, a lo mejor desde este espacio más sutil, ¿no? Claro, Entonces, bueno, hay bastante. No hay sé si bastante. tú Justo, y no tener ese sentido de pertenencia saludable y lindo con el que recién llegaste, sino Ujú. que se transformara en algo de muchísimo temor. Y bueno, totalmente, si un grupo te exige que cambies o te alejes de tus valores, quizá no es el lugar correcto. Si tu práctica espiritual te vuelve un ser humano más juicioso, más arrogante, más violento, quizá no es el lugar correcto. Ujú. La espiritualidad jamás te va a alejar de ti mismo, ¿no? Exactamente. Más bien va a exaltar todos tus todas tus cualidades, ¿no? No va a Claro. ser cómodo, puede ser que no sea cómodo, hay cosas en el crecimiento que no son cómodas. Y bueno, no sé, yo estaba pensando ahorita escuchando tu historia que justo, es muy parecida en el sentido, pues, que llegamos muy jóvenes, ¿no? Tú Ujú, tenías 18, yo tenía 16, había miembros de mi familia en ese mismo grupo, ujú, y esta onda como de reconectar con la diosa, reconectar con la tierra, o sea, aparentemente era algo muy amigable, ¿no? O ujú, sea, clases teníamos, me acuerdo que de numerología, de herbolaria, era algo muy lindo, a mí me gustaba mucho, llenaba como muchas de las necesidades que yo tenía en ese momento, esas expectativas espirituales, esta ujú, conexión, ¿no? O sea, vengo de una familia donde ambos de mis papás, pues, tenían una conexión espiritual fuerte, ¿no? Con ellos mismos, con el mundo. Entonces, fue como un lugar muy lindo de explorar eso y se fue tornando en siento que es muy fuerte como la figura de un líder espiritual, ujú. como el bully, Oh, ¿sabes? sí. El que va como encontrando las heridas de las personas, el que va encontrando como las debilidades, los temores y como que ahí pica, ¿no? Ujú, Y, comenzó de ser un grupo, pues, amigable y que parecía no dañino, en una cosa muy extraña como de: "No, espérense, el maestro, va ahorita a recibir mensajes de la ot" séptima ajá, dimensión. y de pronto de ahí mismo hacer dinámicas, ¿no? Jerárquicas, como de tú si eres un elegido, tú no, Ujú, grupos cerrados. Y eso lo he trabajado, más sí dañó, siento muchas cosas de mi propia espiritualidad, que ujú, he ido, o sea, me dejó un rechazo por muy fuerte y muy profundo a estos grupos, o sea, incluso desde otras tradiciones, ujú, muchísimas, ¿no? O ujú. sea, desde el budismo, la filosofía hermética, muchas otras que yo llego y veo como esta jerarquía y digo: Ujú. "Chao". No. Y sí, eso me ha invitado también a hacer un trabajo espiritual muy interno, que ojo, ¿no? O sea, no todos los grupos son tóxicos, no todos Ujú, los grupos son nocivos. Más sin embargo, justo de eso estamos hablando, ¿no? Y creo que la manipulación psicológica que ujú. se da en grupos espirituales es muy fuerte, ¿no? Ahorita me viene, híjole, es que de verdad les juramos que que son 100% reales, no No fake. fake. Recuerdo que hace poco conocí como a un grupo, yo no estaba muy cercano a ellos, pero era como un grupo de meditación espirituales. Y me acuerdo que una vez tenía como a una de las chicas que estaba dentro de este grupo en Facebook, y me acuerdo que subió una foto de este personaje en su altar. Ujú, Yo pensé que había fallecido, y le digo: "Oye, ujú, lo lamento mucho, o sea, falleció". Y me dice: "No, es que él nos pidió que pusiéramos nuestra foto ahí". ujú. Y yo: ¿No les parece extraño? O sea, Mirada por sospechosa. este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, ponerle toda tu energía, todo tu creencia, toda tu a una persona, o sea, que Ujú, esta persona se vuelve el interlocutor único, entre tú y la divinidad, ujú, y siento que eso pasaba ahí, ujú, ¿sabes? O sea, siento que esta persona en algún momento, por no trabajar a profundidad sus propias cosas, sus propias heridas, sus propios, ¿no? O sea, todo su ahí, ujú, su ujú. cochinero. ¿Su sombra? ¿Su sombra? Pues algo, o sea, yo siento que, no sé cómo lo notaste tú, pero hubo un momento en el que plup, o sea, Ujú, una tuerquita se movió y la dinámica por completo cambió del grupo. claro. Y lo veo, ¿no? Y puede ser, a ver, ojo, o sea, nosotros ahorita estamos hablando de grupos espirituales, pueden suceder en Todos muchísimas los demás otras, grupos. ¿no? O sea, grupos políticos, grupos sociales, es por eso
también se nos hizo importante hacer este episodio. Mm, mm. Em, sí. Y me gustaría agregar, ¿no? Antes de que pasemos a lo siguiente, ¿no? Que esta parte de esta figura, ¿no? Que busca como tus dolores, tus miedos, no lo hace para, como para ayudarte a trascenderlos o para darte herramientas, nunca es desde la compasión. Eso es algo que yo he visto una y otra vez, ¿no? Desde mi experiencia personal. Y con pacientes que he atendido, ¿no? O sea, que vienen de estas experiencias, nunca es desde el espacio de la compasión para crear un entendimiento, Mm, para que tú tengas, pues sí, una curiosidad genuina, un no juicio, ¿no? Y que más bien puedas liberarte de no. Es para que un poco surja o un mucho surja la vergüenza y la culpa, por ¿no? supuesto. Porque desde ahí te pueden encontrar, Claro, ¿no? claro, y creo que también lo importante es que ningún grupo, o sea, hablando de esto, ningún grupo es el único, ningún grupo es el más especial. Si alguien te vende la verdad absoluta, Ujú, ojo, ¿no? O sea, porque también, eh, hablando de eso que dices, ¿no? O sea, si no hay compasión, ujú. y ni siquiera hay compasión para otras maneras de pensar, Por supuesto. ahí sí está pasando algo muy extraño. Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo podemos saber que estamos cultivando un sentido de pertenencia sano? Y, pues, bueno, yo diría que una señal clara es sentirnos libres de ser quienes somos, Sí, ¿no? Sin miedo al juicio, ¿no? Hablando de esta parte del juicio, claro, sin o sea, podemos ser auténticos. sí, por supuesto. Em, si un grupo te dice, o te afirma que tienen el acceso exclusivo a la verdad, la iluminación o la salvación, eh, siento que son grupos que se empiezan a mover entre como en esta verdad de nosotras o Ujú, nosotros contra ellos, ¿no? Y ujú, todos los que estén fuera del grupo son vistos como inferiores. Y ujú. esto es muy fuerte, ¿no? Pensar que si eres una persona espiritual, inmediatamente ocupas un lugar como una posición arriba de los Ah, simples sí, mortales. sí, 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 No, sí. así cuidado, No, bebés de ojo, luz, no caigan ahí, no no caigan caigan ahí. ahí. Y voy a dar un ejemplo muy claro, ahorita como hablando de esto, con la situación que estamos viviendo, ¿no? Con el genocidio que estamos observando. Recuerdo que alguna vez puse algo en mi Instagram y una chica me contestó diciendo que pues buscar a veces justicia o clavarse en estas situaciones era mucho de desde nuestro ego. Ujú, La pregunta aquí es, esa onda del ego utilizarse, ¿no? Como una muleta para caminar y para decir todo lo que está fuera de mí ujú, y que me duele, no lo voy a ver, entonces se convierte en ego, ¿no? ujú, Hacemos esta separación. Y esa, o sea, esa verdad con la que se maneja esa gente es peligrosa, ¿no? ujú, O sea, me parece que es peligrosa porque hay una arrogancia espiritual ahí ujú. fuerte. Entonces, ahí como bandera roja. Sí, 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 eso creo que es bien importante, ¿no? También, sobre todo es como de, no, yo ya no, eso, ¿cómo lo he escuchado? Yo ya no me enojo, yo ya soy muy espiritual. Y tú, hombre, no me digas, ¿no? Así, si alguien les dice que ya trascendió el enojo, el miedo, a todas las emociones humanas, es así de, corran, corran bebés, ahí no es, ¿no? Creo que más bien parte de la espiritualidad es abrazar esa integridad de quienes somos con todo lo que implica ser humanos, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, ¿no? A lo mejor también podemos hablar de cómo, y que creo que tú tienes experiencias importantes aquí, ¿no? Cuando nos encontramos en estos grupos nocivos, se forza a las personas a cortar lazos familiares, con amigos, o sea, que no haya contactos, ¿no? Fuera del Ujú. grupo. Se busca minimizar el acceso a perspectivas externas distintas que puedan cuestionar las enseñanzas o prácticas del líder y del grupo. Claro. Sí, es real. O sea, me recuerdo que cuando estábamos en este grupo, o sea, había varios miembros de mi familia y los que no estaban, estaban mal, ¿no? Estaban Ujú, como perdidos. Y pues eso lastimó mucho y ujú, digo, lo supimos trabajar y creo que se sanó esa parte. Más, bueno, hay familias enteras que se rompen, ¿no? claro. Por causa de estos grupos. También podemos encontrar que muchas veces este grupo va controlando, limitando el acceso a la información externa. Se desalienta a que los miembros lean o escuchen ideas que contradicen a las enseñanzas del grupo.
¿no? No hay lugar para las preguntas, no hay lugar para las dudas, y si hay, suelen ser reprimidas. Ujú. Otra de las características que nos puede ayudar, ¿no? A identificar dónde estamos parados, es si en este grupo en el que tú estás, se te obliga a dedicar una cantidad excesiva de tiempo, dinero o energía al grupo. Siempre, siempre de verdad que es un gran tip que yo aprendí alguna vez, sigue el dinero. ¿Y quién se beneficia de que yo esté aquí, de que ponga mi atención aquí, de que ponga mi energía aquí? Claro. Siempre, ¿no? Sobre todo si se espera obediencia absoluta a las reglas y decisiones del líder o de la organización, no hay espacio como para esta individualidad. Sí. Y el sacrificio personal se presta como, perdón, se presenta como una forma de lealtad o devoción. Aguas ahí también. Es común en estos grupos, encontrar, pues, técnicas de manipulación emocional, como el love bombing. Love bombing es como este ataque de amor, ¿no? Demostraciones de afecto intensas y repentinas para ganar la confianza de un nuevo miembro. Se generan sentimientos de culpa, de miedo o de vergüenza para mantener a los miembros en el grupo. Se utiliza la promesa de recompensas futuras, espirituales, materiales o emocionales para mantener el compromiso. También tenemos muchas historias También. en torno a este punto, pero es real, ¿no? O sea, siento que algo, muy importante es que muchos de nosotras, ¿no? O sea, siento que las personas que tienen un camino espiritual y empiezan a explorar esa parte, em, cuando te sientes validado, ¿no? Ujú, Cuando te sientes visto, cuando te sientes amado, ujú, literalmente, pues dices: "De aquí soy". claro. Y muchas veces, muy rápido eso se transforma en culpa, Ujú, ¿no? O en miedo, o en vergüenza. Y, pues, ahí es donde, si se están utilizando estas técnicas, pues, hay foquito rojo. exacto. También otra señal que nos puede ayudar a saber, ¿no? Qué está pasando en el grupo en el que nos encontramos, o si queremos acercarnos a un grupo, es si este grupo establece un conjunto estricto de normas que rigen el comportamiento, el pensamiento y las emociones de los miembros. Normalmente son lugares donde las reglas son inflexibles, no se permiten cuestionamientos. Entonces, si se van dando cuenta de cómo mucho esta parte de no cuestionar, no cuestionar, no cuestionar, ¿no? Claro. Salir del grupo, expresar dudas, puede conllevar castigos, aislamiento o amenazas, como compartíamos nuestra experiencia personal. Aquí hay un ejemplo. Ay, Cristo rey. No, por ejemplo, en este grupo, Este grupo, llamémoslo el el grupo. grupo, ¿no? De pronto había esta idea, o surgió esta idea de que si te sales, ¿no? Como se va, ¿no? Va a estar completo el trabajo, una cosa así, y alguien se va a morir. O sea, cero presión para los que están ahí, muchachos, ¿no? Sí, Cero, tranqui, tranqui. cero, ¿no? Cero carga. Entonces, otra vez, ¿no? La culpa y la vergüenza, el miedo como mecanismos de control, ¿no? Entonces, también este miedo al ostracismo, a que ya no te vamos a querer, ya no, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo me salí, mucha gente me dejó hablar, me veía en la calle y no me saludaba, ¿no? Ya no existía, Sí, literalmente. exacto, ¿no? Como si yo hubiera hecho algo malo, porque además cuando yo me fui a este grupo, yo fui en buenos términos, yo le comenté, ¿sabes qué? Yo quiero ir al mundo exterior a poner en práctica estas experiencias y aprendizajes espirituales. Siento que necesito tomarme una pausa, no estoy cerrando del todo con ustedes, los quiero, los aprecio. En mi cabeza, ni a sentir, ¿no? Pero, ¿cómo te atreves? Pero, ¿cómo me atrevo, no? Eso pasa cuando no trabajan su Fue huellas una de decisión que abandono. hiciste desde el ego. Exacto, ¿no? Es como de, porque, ¿cómo me atrevo ¿Cómo te atreves? a Sí. tener 20 años y querer mi vida, no? Entonces, Pero también qué fuerte, o sea, porque eras muy joven, ¿sabes? O sea, y sí, la cargar sí, con esa culpa de hice algo mal. claro, O sea, porque, bueno, hay muchas cosas que sí detectabas desde el inicio y dices algo está mal, más eso no deja que te duela. claro. Eso no quita que sea una experiencia muy terrible, ¿no? O Sí, sea, y que ejercía muy mal el poder, este personaje. sí, sí, totalmente, ¿no? Y digo, creo que yo tampoco me he vuelto a acercar mucho a grupos después de estas experiencias, ¿no? Es como, mejor me voy por mi cuenta, muchas gracias, ¿no? Claro, Otra de las cosas es que se utiliza el miedo a la condena espiritual. ese es muy fuerte. Híjole, ¿tú tenías una experiencia? ¿No las Sí. quieres contar? Yo recuerdo que en algún grupo, me acuerdo que entré a clases y era pagar como unos cursos, porque era como la segunda modalidad de este grupo, ¿no? Mm, Porque se fueron ah, haciendo como varias modalidades. sí.
Y yo quería aprender, o sea, quería aprender esta modalidad de prácticas y de crecimiento, herramientas y demás. Y pues bueno, cuando no me empezaron a gustar las formas y los Mm. modos y demás, y yo dije: "Ya basta", este personaje me dijo que si me salía así mal, mi alma iba a quedar endeudada por 7 vidas. Y yo: "Ah, bueno, está bien, ahí anótamelo A la cuenta. a la cuenta, no pasa nada". Pero, o sea, en ese momento recuerdo que toqué muchísimo enojo y era como, ¿cómo? Ahora sí, ¿cómo se atreve? O sea, Claro, es claro. muy fuerte porque yo creo que, o sea, gracias a muchas experiencias y parte de nuestro crecimiento y que pudimos nosotras decir no, ¿sabes? Ujú. Más bueno, mucha gente siguió con él, ¿no? Sí. Y de verdad, relaciones se rompieron, familias se quebraron, es muy fuerte. Y también este tema de que te presentan como soluciones express, Ujú. ¿no? O sea, soluciones simples a problemas muy complejos, ni hablar de que no se revisa ni siquiera si hay trauma o no, o sea, Ah, se utiliza toda esta información ujú. y no se toleran puntos de vista alternativos, ¿no? O sea, recuerdo que en algunos de los ejercicios él era muy rudo y, pues, mucha gente a veces entraba como en una catarsis fuerte y era como: "No, déjenlo, es necesario", y es como: "Lo que estás haciendo lo está lastimando", Claro. ¿no? Y le está generando más shock y trauma que alivio espiritual, que sanación. Em, y bueno, eso es muy fuerte, ¿no? Porque siento que como seres humanos y como dentro de nuestra complejidad, nos gusta generar estas figuras, ¿no? O Ujú. sea, ¿y por qué? O sea, aquí la pregunta también sería como, ¿por qué? ¿Por qué nos gusta, observar con muchísima admiración estas figuras de líder Mm. espiritual como ya, ¿sabes?, libre de toda humanidad, ¿no? Cuando Claro, creo que la verdadera espiritualidad te conecta a tu humanidad por supuesto, de una forma muy, muy profunda. por supuesto. Y creo que dio un poco por estas experiencias personales, ¿no? Con esta reflexión que yo he hecho a través de los años, lo que he visto también desde mi trabajo profesional. Creo que hay muchas personas que están esperando que alguien las salve, Claro. ¿no? Que alguien les dé el antídoto, la panacea, perdón, pelo de gato. Gatos, gatos. La solución rápida, como decíamos al principio, ¿no? Y que a partir de eso cambie su vida, que alguien venga y los rescate. Y si les voy a hacer un spoiler de la vida, bebés de luz y amor, nadie va a venir a salvarnos. Nos tenemos que salvar a nosotros mismos, que ojo, no quiere decir que no podamos apoyarnos en otros es súper importante, Claro, pero últimamente esas batallas con nuestro dolor son nuestras, exacto. ¿no? Y solamente nosotros las vamos a poder librar. Podemos estar bien acompañados de una buena red de apoyo, de un buen terapeuta, ¿no? Podemos tener todas estas herramientas y recursos, pero el jefe final Claro, nos la toca, responsabilidad nos, recae en nos ti, toca, nos toca, bebés. por supuesto. Y justamente, ¿no? Es como, no hay nada express Ujú, en el trabajo de sanación, ni en el terapéutico, ni en el psicoterapéutico, ni en nada que ujú, busques que sea alternativo, no hay nada. ujú. Todo conlleva un camino, todo conlleva su tiempo y como dices, pues creo que como lo opuesto al spiritual bypassing sería tomar responsabilidad, Así es. ¿no? Decir, bueno, esto que está pasando, conectar con lo que te está sucediendo. Por supuesto. Y recordemos, ¿no? Por algo es que Exacto. son procesos, ¿no? Y bueno, ahora les vamos a dar una probadita, ¿no? De un poquito del próximo episodio, ¿no? De cómo esta parte de este discurso de es que hay que vibrar alto y sanar rápido, ¿no? Y dejar el pasado atrás, cómo nos impacta, ¿no? Y hasta dónde puede llegar, ¿no? Claro. También, eso creo que hasta impactar en nuestra salud, ¿no? Entonces ahí le vamos dando, ¿no? Pero Claro, bueno, ¿cómo evitamos esto? Para claro. que no les Ahora, pase, sí, ¿no? para no estar tan bajona aquí. Para que no sean como nosotras, que no teníamos esta información disponible a esa edad, Exacto. ¿no? Ustedes sí la tengan. Bueno, equilibrio, equilibrio, ¿no? Trabajar en nuestra espiritualidad, pero también en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestras relaciones, aprender a cuestionar, ¿no? La curiosidad es una gran cosa a nutrir y desarrollar como seres humanos, ¿no? Incluso cuestionar nuestras propias creencias. Cuestiónenos a nosotras, porque
sea lo que Sí, les a estamos todo, diciendo, cuestiónenlo cuestiónenlo todo. todo, ¿no? La verdadera espiritualidad no le teme a las preguntas. Claro, Entonces, bueno, ¿cómo diferenciamos un grupo sano de uno perjudicial, no? Como decíamos, no todos los grupos con líderes fuertes o ideas espirituales son sectas dañinas o grupos nocivos, sí, ¿no? La diferencia radica en la autonomía que se permite a los miembros para tomar decisiones, ¿no? El respeto a los límites personales, la transparencia en la enseñanza y las finanzas, la apertura al cuestionamiento y a la diversidad de ideas, ¿no? claro. Y también queremos compartirles algunos factores protectores que ustedes pueden desarrollar para evitar caer en prácticas nocivas. Una de las más principales, siguiendo la línea de cuestionarse todo, es habilidades del pensamiento crítico, ¿no? O sea, fomentar, la capacidad de cuestionar a la autoridad, ¿no? Y a las normas, por qué se están poniendo, ¿no? A quién benefician. Enseñar razonamiento lógico y cómo identificar tácticas de manipulación. Esto es muy importante y creo que, se generan muchas, Ujú, como, tácticas coercitivas en estos grupos y las pueden llegar a identificar. También, pues, educarse sobre las tácticas comunes utilizadas por los cultos, como el love bombing o el aislamiento de miembros. Hay mucha información, ujú, ¿no? ujú. Para que puedan ahí ir pintando palomitas y les pasa como a nosotras. Ujú, ujú. También desarrollar un sentido saludable del yo. Tener un fuerte autoestima e identidad personal reduce mucho la vulnerabilidad a buscar validación externa. Trabajar en nosotras. Construir confianza en la capacidad propia de tomar decisiones y en los valores personales. También son factores protectores las relaciones de apoyo. Nuestra red de apoyo es, mira, un gran factor protector para Sí, todo, para aquí también, ¿no? Entonces, mantener relaciones cercanas y saludables con amigos, familiares, mentores, fuera de cualquier grupo que sea potencialmente dañino. Las personas socialmente conectadas son menos propensas a sentirse aisladas o dependientes de las dinámicas de los grupos nocivos. claro. También la resiliencia emocional, ¿no? Desarrollar estos mecanismos de afrontamiento para manejar el estrés, la incertidumbre, los sentimientos de soledad. Vayan a terapia, de verdad, si pueden, si tienen el chance, o lean, sean curiosos. De verdad es muy bueno tener estas herramientas para la vida, ¿no? Claro. La estabilidad emocional reduce la susceptibilidad a los discursos emocionales utilizados por los reclutadores de grupos nocivos. Uy, sí. Ujú. También tener un conocimiento de cómo es una dinámica de grupos sanos, Mm, entender los mecanismos, psicológicos, ¿no? Detrás de un pensamiento, grupal. La obediencia, a la autoridad, la conformidad. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuestionar las dinámicas. Estar al tanto de cómo estos líderes que se presentan muy carismáticos pueden ejercer mucha influencia y mucho control. Tener una espiritualidad equilibrada. ¿Esto qué quiere decir? Practicarla de forma que enfatice el crecimiento personal y tu propia autonomía, en lugar de seguir dogmas. Evitar grupos o líderes que afirmen tener acceso exclusivo a la verdad o a la salvación. Ningún ser humano posee la verdad absoluta. De verdad, creo que una bandera verde en un grupo espiritual, es que alguien te diga como: "Esto es una ver puede ser una mucha de todas las ujú, verdades", ¿no? O ujú, sea, tómala si te sirve. Ahí dices: "Vale, ujú. la tomo si me sirve". Claro, claro. El acceso a la educación y la información, em, la exposición a diferentes, perspectivas, ¿no? Filosofías, sistemas de creencias, eso nos provee de una visión más equilibrada. El acceso abierto a la información sin censura evita depender de una sola narrativa. Así es. Otra cosa que es súper importante para cuidarnos es tener habilidades para establecer límites, aprender a decir no y reconocer cuando alguien está sobrepasando nuestros límites. Comprender que la confianza o devoción incondicional no son necesarias para la conexión a la comunidad, ¿no? También ser conscientes de nuestros estados de vulnerabilidad, reconocer cuando estamos en un estado vulnerable, por ejemplo, ¿no? Después de una pérdida importante, un trauma, durante una crisis de identidad, Ujú. y buscar ayuda en fuentes confiables, ¿no? También participar en comunidades diversas, participar en todos lados, comunidades abiertas, inclusivas, no dogmáticas, que fomenten la individualidad, o sea, no nada más me quedo con este grupo, ¿no? Sino me permito explorar otros grupos para tener esta visión amplia, este panorama mucho más enriquecido Claro, y no como, ¿no? sí, Chiquito. claro, la diversidad enriquece mucho. Así es.
Otra de las preguntas, más importantes que podemos hacernos es, ¿cómo podemos construir? Si no quieres ser parte de un grupo y quieres construir una comunidad espiritual saludable, y no quieres caer en estas dinámicas de poder y control, ya sea, como si tu objetivo es desarrollo personal, crecimiento, un espacio terapéutico, exploración espiritual, es vital implementar prácticas que fomenten la autonomía y el bienestar colectivo, ¿no? Eso como ya de Ujú, inicio. ujú. Así es, ¿no? En un grupo saludable se va a buscar promover la inclusividad y la diversidad, ¿no? Todas las voces son bienvenidas. Vamos a diseñar espacios donde se valoren diferentes perspectivas, evitando dogmas únicos, perdón, verdades absolutas. Se fomenta la participación activa de todos los miembros, ¿no? Dando igualdad a, de poder a la voz o a las voces que la componen, ¿no? Y como ya mencionamos antes, es súper importante fomentar el pensamiento crítico, ¿no? O sea, de verdad, Sí, no no, vamos no a me quitar voy el a dedo. cansar de decirlo. El pensamiento Sí. crítico. Ujú. Si se llaman algo este podcast, que sea pensamiento crítico, ¿no? Autonomía, ¿no? Asistir a talleres o actividades que enseñen a las personas a cuestionar ideas de manera respetuosa y reflexiva también es Claro, importante, ¿no? Saber dar retroalimentación y escucharla. Evitar estructuras autoritarias, ¿no? Y en lugar adoptar un modelo colaborativo donde las decisiones se tomen en grupo. O sea, es una horizontalidad, no tanto como hay una jerarquía, sino en grupo exacto. decidimos y consideramos las necesidades de todos. Otra cosa que puede ayudar muchísimo es crear espacios, y que fomenten, ¿no? Círculos de diálogo, en donde los participantes puedan compartir sus emociones sin juicio. Aquí es súper importante, ¿no? Que las personas que quieren ser líderes grupales hagan un trabajo de verdad en ellos mismos, porque esos Mm, juicios con los que se abrazan las verdades de quienes conforman el grupo, pues ahí es donde podemos, ¿no? O ujú. sea, encontrarnos con, pues, con pues sí, nuestras partes que no están muy trabajadas. Nuestra sombra. Nuestra Muy sombra. junguiana yo. Exacto. Y así podemos implementar prácticas como la escucha activa, la comunicación no violenta. Esto fortalece mucho las relaciones dentro de los grupos. Mm. También educar sobre los límites y las dinámicas saludables, ¿no? O educarnos sobre eso. ¿Cuáles son mis límites? Para empezar, ¿no? O sea, tengo Exacto, conciencia de eso. ¿No? Que es saludable, porque si yo vengo de una dinámica familiar o social donde lo único que conozco es eh, violencia, pues, no voy a poder identificar una dinámica saludable aunque me la pongan enfrente, ¿no? claro, O reconocer que estoy en una situación violenta porque es como el pececito del agua. Entonces, enseñar a los miembros que participen en estos grupos a identificar comportamientos coercitivos, manipuladores, ¿no? Dentro de cualquier grupo. Reforzar la idea de que cada miembro tiene el derecho a retirarse o a cuestionar las dinámicas del grupo sin miedo a represalias. También súper importante. Eso es claro. banderita verde. Sí, em, creo que uno muy importante, que también no nos vamos a cansar de repetirlo, es evitar que el poder esté centralizado, o sea, que haya un solo líder. Ujú, Distribuir las responsabilidades del grupo, ¿no? Entre varios miembros para prevenir como el surgimiento de estos líderes, ¿no? Con demasiado control sobre las demás personas. E implementar sistemas de retroalimentación, ¿no? Pueden ser anónimos, pueden ser abiertos y así se pueden detectar, pues, posibles problemas o incomodidades o cuestionamientos, lo que surge en el grupo, ¿no? mm. Eso creo que puede ser de mucha ayuda. Claro. Y como ya también mencionábamos antes, ¿no? Esta conexión hacia el exterior, no quedarnos como con lo único que hay es el grupo y ya está, ¿no? Escuchar otras voces, ¿no? Aunque nos sean incómodas, es importante no caer en esta burbuja de Exacto, eco, ¿no? Esta cámara de eco, donde a veces caemos, porque entonces solamente escuchamos cosas, personas que piensan igual que nosotros y no hay espacio para la reflexión y la autoobservación, ¿no? Entonces, mantener estos vínculos con otras comunidades, escuchar otros discursos también, ¿no? Fuerza la importancia de pues sí, ¿no? De integrar estas diferencias en el grupo, ¿no? claro. Entonces, bueno, ya en resumen, perdón, muchachos, muchachas, muchaches, en resumen, el sentido de pertenencia y la espiritualidad son esenciales. Deben de ser genuinos, libres, sobre todo libres de manipulación. Un espacio seguro es un espacio donde podemos ser auténticos. Y para eso es importante estar conscientes de nuestras vulnerabilidades y trabajar en nosotros mismos, en nosotras mismas.
sin escudarnos bajo la positividad tóxica o en grupos que promueven sentir rabia, tristeza, cualquier emoción humana es vibrar bajo. Exacto. Ay, pues queremos saber qué piensan ustedes, si han vivido algo parecido, si les interesa saber más sobre spiritual bypassing o prácticas nocivas, díganoslo en los comentarios y bueno, nosotras felices de explayarnos y darle este tema que nos gusta mucho. El infodom es nuestra pasión. Si quieren, pueden compartir sus historias en nuestras redes. En realidad queremos que esto sea un lugar seguro donde podamos reconectar con nuestras historias y generar nuevas visiones, ¿no? Para un mundo más conectado, más cooperativo y en donde las personas puedan encontrar, no sé, que encuentren el sentido también en las historias que les contamos, que les resuenen. Ojalá. Y sí. Así que bueno, si les resuena esta invitación, acompáñenos en este viaje. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como @circuloatalanta. Para que no se pierdan ningún paso de este camino, no olviden suscribirse al canal, darle like, picar la campanita para recibir Ah. notificaciones, este, dejar sus comentarios, ¿no? Ya saben, todas esas cositas bonitas para que estemos más en contacto. Muchas gracias por escucharnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio del Círculo Atalanta, un refugio para conectar, crecer y transformarnos juntos. Hasta pronto. Hasta pronto.